Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a ver el teorema de Pitágoras. Para ello debemos recordar algunos conceptos. Potencias, que es la multiplicación del mismo número varias veces según me indica el exponente. 2 elevado al cuadrado es 2 por 2. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3. 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, 6 elevado al cuadrado es 6 por 6. Triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. En ellos, el lado más grande le vamos a llamar hipotenusa. Y a los dos lados que forman el ángulo de 90 grados le vamos a llamar catetos. Le asignamos las respectivas letras A, B y C, C para la hipotenusa, A y B para los catetos. Aquí tenemos otros ejemplos de triángulos rectángulos en diferente posición. Vemos que la hipotenusa sigue siendo el lado C y los catetos, no importa si es el más grande o el más corto, es el lado A y B. Ahora, Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que vivió en el siglo VI antes de nuestra era. Y un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. Ahora, ¿en qué consiste este teorema que lleva el nombre de este filósofo griego? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Cabe resaltar que un cateto es cualquiera de los lados menores de un triángulo rectángulo y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, o también se define como el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A y B y la medida de la hipotenusa es C, su fórmula matemática se define como la hipotenusa marcada con el lado C, la elevamos al cuadrado, es igual al cateto marcado con la letra A, lo elevamos al cuadrado, más el cateto marcado con la letra B, lo elevamos al cuadrado. Y esa es la expresión matemática que define el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a demostrar el teorema de Pitágoras por medio de áreas que se forman en cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Tengo un triángulo rectángulo cuyos lados son 5, 4 y 3. Marcamos con las respectivas letras, C para la hipotenusa, A y B para los catetos. La hipotenusa, que mide 5, dibujamos un cuadrado sobre su lado, cuyos lados son 5. Al calcular el área del cuadrado obtenemos 25 unidades cuadradas. Para el lado A, que mide 4, tenemos 16 unidades cuadradas, y para el lado B, que mide 3, 9 unidades cuadradas. Ahora, matemáticamente, tenemos nuevamente la expresión del teorema de Pitágoras. Sustituimos los valores, 5 para la hipotenusa, 4 y 3 para los catetos, todos ellos elevados al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, es igual a 4 al cuadrado, que es 16, más 3 elevado al cuadrado, que es 9. Al realizar la suma que tengo del lado derecho de la igualdad, me da 25 es igual al 25, que es el cuadrado de la hipotenusa. Y si nosotros vemos las áreas, tenemos que 25 es el triángulo mayor, el cuadrado mayor que se forma en el lado C. 16 más 9, obtenemos 25 unidades cuadradas que nos dan el lado A y el lado B. Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo. Para calcular el lado de un triángulo rectángulo debemos recordar que la fórmula matemática del teorema de Pitágoras, C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, es una ecuación cuadrática o de segundo grado. Ejemplo 1. Tenemos un triángulo cuyos catetos son 6 y 5. Queremos saber cuál es la longitud de la hipotenusa.
Ahí están marcadas con las variables, los diferentes catetos y la hipotenusa, que es con el lado C. Sustituimos los valores conocidos en la fórmula. C es el valor desconocido, elevado al cuadrado, es igual a, que mide 6 elevado al cuadrado, más 5 elevado al cuadrado. Realizamos las potencias y tenemos que C al cuadrado es igual a 6 elevado al cuadrado, 36, más 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Realizamos la suma. C elevado al cuadrado es igual a 61. Despejamos la incógnita C aplicando la operación inversa, que es raíz cuadrada en ambos términos. Y obtenemos el valor de C, que es la medida de la hipotenusa. En este caso, mide 7.81. Vamos a un segundo ejemplo. Un triángulo cuya hipotenusa mide 10 y uno de los catetos mide 8. Marcamos los lados con las incógnitas. Ahí está, tenemos nuestra expresión matemática. Y como queremos calcular el valor del cateto marcado con A, pasamos al término B al cuadrado al otro lado de la ecuación con operación inversa. Entonces, B, que tiene positivo o que está sumando, pasa al lado izquierdo de la ecuación como C elevado al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A al cuadrado. Sustituimos los valores conocidos en la fórmula. Ahí tenemos 10 al cuadrado menos B, que vale 8 elevado al cuadrado, es igual a elevado al cuadrado. Realizamos las potencias. 10 elevado al cuadrado es 100, 8 elevado al cuadrado es 64, es igual a al cuadrado. Realizamos la resta. 36 es igual a elevado al cuadrado. Despejamos la incógnita A aplicando la operación inversa, que es raíz cuadrada en ambos términos. Vemos aquí que la A está del lado derecho de la ecuación y aquí ya la acomodé del lado izquierdo de la ecuación. No importa el orden, siempre y cuando respetemos. Obtenemos la medida del cateto marcado con A y tenemos A es igual a 6. Ejemplo número 3. Otro triángulo cuya hipotenusa mide 15 y otro de los catetos mide 12. Las letras A, B y C indicando C para la hipotenusa, A y B para los catetos. Nuevamente utilizamos nuestra expresión matemática del teorema de Pitágoras. Y como queremos calcular el valor del cateto marcado con B, pasamos al término A elevado al cuadrado al otro lado de la ecuación con la operación inversa. Y tenemos C elevado al cuadrado es igual a al cuadrado igual a B elevado al cuadrado. Sustituimos los valores conocidos en la fórmula. 15 al cuadrado menos 12 elevado al cuadrado es igual a B elevado al cuadrado. Realizamos las potencias. 15 elevado al cuadrado, 225, menos 12 elevado al cuadrado, 144, es igual a B elevado al cuadrado. Realizamos la resta y tenemos que 81 es igual a B elevado al cuadrado. Despejamos la incógnita B aplicando la operación inversa, que es raíz cuadrada en ambos términos. Y obtenemos la medida del cateto marcado con B, que en este caso es 9. Espero que te haya gustado este tema y nos vemos la próxima vez.